Continuación del tema La paz de Dios, va a ser la parte número 19 y para empezar vamos, como siempre, a hacerlo con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a tener comprensión, a que nos des la sabiduría necesaria para captar lo que tú nos quieres mostrar, que vayamos profundizando en estas riquezas de tu conocimiento, pero sobre todo para que todo este conocimiento no sea una cosa de la que engreírnos en absoluto, Señor, sino que sirva para juntarnos más a ti, para buscar tener tu carácter, buscar tu perfección, que solos no podemos, Señor. Por eso te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en todo ello, y que trabajes en nosotros y a través de nosotros, para llevar también este mensaje de salvación a todo el mundo. Ve uniendo a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a seguir firmes en la obra hasta el fin. Bendícenos y cuida de tu pueblo alrededor del mundo, por el perdón de nuestros pecados. Y en el nombre de Jesús y su sacrificio, te lo pedimos todo. Amén. Bien, mirad qué veis a mi espalda. Me voy a hacer a un lado para que lo podáis ver aún mejor. ¿Veis alguna similitud entre una imagen y otra? Una es el momento que Moisés está en el desierto. Bueno, viene a simbolizar esto. Y el pueblo sufre de picaduras de serpiente. Y Moisés erige una serpiente de bronce y la pone sobre algo, la levanta sobre un palo para que la gente mire cuando ha sido picada y sea salva, sea sanada, salvada. ¿De qué era todo esto símbolo? De lo que sucedería años después, precisamente del Mesías clavado en la cruz. Ahora veremos todo esto, pero antes de nada vamos a ver la portada de La paz de Dios, que tiene que ver con un texto bíblico y tiene que ver, cómo no, con un corderito. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos reconocemos estas palabras de Juan el Bautista. Y no sé si cuando hablamos de corderos pensamos a veces en ovejas, ¿verdad? Pero una oveja ¿es exactamente un cordero? ¿O un cordero es exactamente una oveja? Un cordero dicen que es prácticamente la oveja desde que nace hasta un año de vida aproximadamente. Con lo cual nos está diciendo que el Mesías, ¿qué sería? Joven. Sería joven. Sería como un cordero prácticamente recién nacido, puro totalmente. Pues ya seguiremos hablando de esto. Por cierto, es una imagen que creo que es preciosa. Y vamos una vez más a centrarnos en alguna noticia que el Vaticano, cómo no, sigue lanzando sobre la paz. Texto completo de la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en el domingo de Pascua. Ya sabéis, Semana Santa, pues ahí el domingo de Pascua. El Santo Padre ha pedido que el mensaje consolador de Jesús nos ayude a reanudar la construcción de caminos de reconciliación con Dios y con los hermanos. Una vez más, vamos a ver cómo el mensaje del Papa es eso: reconciliación, todos juntos, fraternidad. ¿Es un mal mensaje eso? Una vez más, mirad el planteamiento. ¿Alguien puede decir que esto es un mal mensaje? Si no sabemos lo que hay detrás, pues diremos, es un mensaje excelente, claro. Pues en esa Semana Santa que ellos celebran, hace todo ese discurso de Urbi et Orbi y habla de la Pascua, y nos va haciendo hincapié varias veces, para variar, con una palabra: paz. Y lo repite hasta la saciedad. Pero, ¿con qué lo está relacionando? Por un lado, habla del poder del Señor resucitado, las conversaciones en curso, para que con la buena voluntad y la cooperación de todos se puedan recoger frutos de paz y emprender la construcción
a una sociedad fraterna, respetuosa de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos. Y mirad cómo va continuando, que el mensaje de vida proclamado por el ángel junto a la piedra removida del sepulcro aleje la dureza de nuestro corazón y promueva un intercambio fecundo entre pueblos y culturas en las zonas de la cuenca del Mediterráneo y de Medio Oriente. Mirad dónde centra todo, ¿eh? En particular en Irak, Yemen y Libia. Que la imagen del hombre nuevo que resplandece en el rostro de Cristo fomente la convivencia entre israelíes y palestinos, ¿dónde? En Tierra Santa. Así como la disponibilidad paciente y el compromiso cotidiano de trabajar en la construcción de los cimientos de una paz justa y duradera a través de negociaciones directas y sinceras. ¿Os dais cuenta dónde está ubicando el tema de la paz? Donde hay el conflicto que genera la convulsión en una zona concreta, Israel, pero además en toda la zona de Medio Oriente que afecta, cómo no, al resto del mundo. Vuelve a hablar que el Señor Jesús, nuestra paz. Vuelve a hablar de otros países que tienen vinculación con las desgracias de atentados que están habiendo, pidiendo también perspectivas de paz en África y todos estos lugares. Y como siempre, nos está llevando a la paz que nos quieren ofrecer, basada en algo que ellos mismos están motivando de caos para que aceptemos la paz que nos ofrecen directamente de un modo tan sencillo, tan claro, tan lógico, que ¿quién dirá que no? ¿Quién dirá que no a eso? Y el mundo va a caer en ese engaño. El gran engaño. Necesitará el mundo una moral, algo que los una, que haga fraternidad. ¿Y quién mejor que el Papa, que está siendo el líder moral de todos, que quiere poner la paz, dice, en todas partes? Primero se genera el caos, después da la solución, y todo el mundo lo va a aceptar. Pues ya veis, la paz que ofrece el Vaticano es esa paz falsa, que no está basada en la auténtica paz de Dios, sino en un engaño para llevar a la gente al error y al terreno de Satanás. Y ahora nosotros vamos a entrar ya en el análisis de la paz de Dios en el libro de Juan. Vais a ver que el libro de Juan está repleto también de citas que nos van a hacer pensar mucho. Y vamos ya, sin más, a la primera de ellas, que está justo al inicio del libro, el Evangelio de Juan. ¿Sabéis que el Evangelio de Juan está considerado como el libro del amor? Porque Juan es considerado el discípulo, ¿qué? Del amor. Y vamos a ver cómo cuando hablamos de Juan y siempre hablamos de qué bondades, vamos a ver que Juan, cuando escribe, habla mucho de amor, pero escribe desde los pies en el suelo, escribe describiendo la paz de Dios auténtica. Y veremos que, como hemos visto hasta ahora, la paz de Dios auténtica habla de que va a haber una justicia. Y una justicia implica que después habrá una paz, pero antes, no. Juan 1, del 1 al 5 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, ¿verdad? El Verbo, la palabra, es Cristo. ¿Y dónde estaba desde un inicio? Ya estaba con Dios. Por tanto, ¿tiene inicio Jesús? ¿Es creado acaso por Dios Padre o generado de Dios Padre? No. En el principio era el Verbo, o sea que ya estaba desde el mismo inicio, si se puede decir. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No era un Dios, como dicen algunas religiones, sobre todo los testigos de Jehová, era un Dios. No, era Dios tal cual. Este era en el principio con Dios. No dice, este surge de Dios Padre. No, ya está desde el origen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por tanto, si nos dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿quién es el creador del mundo? ¿Es Dios Padre? ¿No? Dios Padre está en el consejo para crear el mundo. Hagamos, dice, ¿verdad? Pero en cambio, quien crea, la mano generadora o la palabra,
Cuidado con eso. La palabra porque dice y se hace. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús es el creador. Por tanto, cuando lo vemos de esta perspectiva, si recordamos la imagen que hemos visto cuando se le ve a Jesús crucificado, da mucho que pensar, ¿no? El mismo creador del hombre tiene que venir a morir para salvar al hombre. Qué cosa tan extraña, ¿no? Pues esto es lo que nos lleva a la admiración. La paz de Dios, conseguir la paz de Dios, tiene que ser, ¿por qué? Porque evidentemente primero ha habido algo que ha roto la paz y Él tiene que ser el que la traiga. Y eso solo se soluciona con Él en la cruz, en un principio. Y después, cuando vuelva, el juicio y la paga. Y mirad ahora cómo continúa. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por tanto, vemos que Jesús, ¿qué era? La vida, la luz. Si estás en la vida, ¿qué quiere decir? Que tienes vida, está claro, ¿no? Pero si no estás con la vida, ¿dónde estás? En las tinieblas. Quiere decir que estás en la muerte. Porque si no es vida, hay tinieblas, pero ¿esas tinieblas van a ser eternas? No. Hay vida y lo que no es vida. Por tanto, te está diciendo, o estás con Cristo en la vida, para tener vida eterna con Él, o adiós muy buenas, estarás en tinieblas y te vas a perder. No hay otra. Y además nos dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de Cristo, que Él emanaba desde su conocimiento, con todo lo que hacía. Por tanto, ya las tinieblas no prevalecieron entonces. Satanás no pudo prevalecer contra Cristo. ¿Y después sí? ¿Lo va a hacer? Tampoco. Por más que quiera, no lo va a hacer. Miremos ahora versículos 6 y 7 del mismo capítulo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos deberían creer por medio de ¿quién? Por medio de que Juan el Bautista hablaría, pero que verían que Jesús es la luz y creerían en la luz. Por tanto, una vez más, hay que dar un testimonio de la luz, en este caso Juan lo dio muy claramente, y todos debían creer ¿en quién? En Cristo. ¿Creer para qué? ¿Solo por conocimiento teórico? No, porque creer en Cristo significa mucho más. Significa querer hacer lo que Él nos dice, estar acorde con su voluntad. Satanás también cree en Dios, ¿no? Claro, si lo ha visto, pero no le hace caso, va a la suya. Juan 1, del 8 al 12 nos dice, no era Él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Es curioso, ¿eh? Cuando leemos esto rápidamente, mira, más o menos lo asimilamos, pero si te empiezas a poner en meditación de lo que allí pone, dices, pero es que esto es una barbaridad. ¿Cómo puede ser el mismo creador que aparece para dar la luz al mundo y resulta que el mundo no lo conoce? No quiere saber nada de él, porque recordemos que no lo conoció o no le conoció, no está queriendo decir que es que no se enteraron, que creían que pasaba por allí a saber quién, sino que lo rechazaron. ¿Cómo? No, que conocer a Dios. El conocer implica la relación tipo matrimonial, ¿eh? Una vez más, siempre esa intimidad, por tanto, no se trata de ver pasar a alguien, sino de unirte a él. Y es que no quisieron. A lo suyo vino. ¿Qué quiere decir a lo suyo vino? Pues él vino a qué? A hacer su faena, su labor, y los suyos no le recibieron. Ahí está. No le conocieron porque no le recibieron. No querían recibirlo, solo unos pocos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, los que rechazaron y rechazan
a Cristo como quien es, no son considerados hijos de Dios. Y si uno no es considerado hijo de Dios, ¿de quién es hijo? No hay alternativa, ¿eh? No podemos decir que somos de una amapola. No, no. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otra. Recibirlo significa tener la vida. Rechazarlo, la muerte. No hay alternativa. Y la gente se empeña en, bueno, estos son cosas que pueden ser, no pueden ser, y se quedan tan anchos. No, no, se están jugando la vida eterna, no hay otra. Y mirad ahora Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa primera imagen del corderito, ¿eh? El Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Cuando Juan Bautista, sobre el Cordero, estaba haciendo referencia automáticamente bajo los conceptos que ya tenían los judíos, ¿a qué? A sacrificios. Claro. Ellos, ¿por qué tenían corderos? Bueno, aparte de comérselos, ¿eh? Porque eran los sacrificios que oficiaban en el templo. Cuando Él les dice, es el Cordero de Dios, ya les está diciendo el qué, es el sacrificio que simula o viene a ser lo que significaban los corderos de antes, cuando eran sacrificados y aún en esos días. Y ellos ya deberían estar pensando, entonces, cuando matábamos los corderos o matamos los corderos, no es porque Dios quiera sangre y anhele sangre, ¿no? Como dicen muchos ahora, sino que estaba diciendo que quita el pecado del mundo. Ellos sabían, aunque a veces olvidaban, que los sacrificios del cordero que hacían habitualmente simbolizaban al Mesías que vendría y que moriría por el pecado del mundo. Pero parece ser que cuando debían recoger todos estos conceptos, su mente no terminaba de cogerlos, ¿no? Lo rechazaban ese concepto. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los judíos? Pues esperaban que viniese el Mesías y los salvara de los romanos, y que hiciese el gran Israel, que fuese el dominador a nivel mundial y que todos los pueblos se supeditaran a ellos. Sí, eso es lo que buscaban. ¿Y qué buscan ahora? Los que no han aceptado a Jesús como el Mesías de ellos. Lo mismo, hacer el gran Israel. ¿Por qué creéis que hay todas esas guerras en Medio Oriente? ¿Por qué creéis que hay la situación de querer levantar el tercer templo de Jerusalén y tantas cosas más? Pues por más de lo mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía a quitar el pecado del mundo. Pero claro, ya vemos que si no aceptamos a Cristo, ¿puede quitar nuestro pecado? Podría quitarlo si lo aceptamos, si no, no. Y Juan ya advertía, ya viene, pues a ver qué hacéis con él. ¿Lo aceptáis o lo rechazáis? ¿Vida o muerte? Juan capítulo 2 del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La escena que ya hemos visto también en otros evangelios, Aquí da unos detalles adicionales. Fijaos que hace azote de cuerdas, latigazo, por decirlo de algún modo, los echa afuera del templo a todos, dice a todos, pero además ¿a quién? A las ovejas y los bueyes. Todo lo echa fuera. Hace limpio, Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, todo lo que era lo que implicaba el negocio por el suelo y sacado fuera. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Les dice que quiten ellos las palomas, No es Jesús que le pega una patada a una jaula con pájaros, sino que les dice
quitad de aquí esto. ¿Y los otros qué hicieron? ¿No lo quitaron? Cuando le estaba fulgurando toda la divinidad en esos momentos, pues ya veis, si le debieron quitar esto y salir por patas, corriendo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mirad que son detalles adicionales que no aparecen en otros evangelios, ¿eh? El celo de tu casa me consume. Quita hasta las palomas de ese lugar. Quita los bueyes, quita las ovejas. Todo eran 3 animales, 3 especies de animales, que eran utilizadas para sacrificios, ¿verdad? Pero es interesante saber, por ejemplo, que los bueyes eran utilizados también como sacrificios de muchas otras culturas y con simbología de cierta divinidad. ¿Y las palomas? Igual, ¿eh? Las palomas también. ¿Tenían algo que ver con alguna divinidad? Sencillamente esta gente estaba haciendo negocio de lo que se hacía allí y ya está, o había también alguna implicación que pudiese llevar a pensar que había algo más que estaban haciendo ya los sacerdotes que no tocaba. Ovejas también se han sacrificado a lo largo de la historia. Algún día hemos de hablar a fondo sobre la paloma, el concepto de la paloma. Y vale la pena, porque vamos a sacar cosas que realmente creo que vale la pena conocer, porque nos va a destapar muchas cosas, sobre todo de un engaño satánico típico del catolicismo. Siempre 3 y los últimos son las palomas. Sí. Y él habla a los de las palomas. Sí, él habla de las palomas, no, a los otros ya lo echa todo así, ¿eh? Y aquí concreta esto, sí. El celo de tu casa me consume. ¿Qué quiere decir esto? El celo. Una vez más, debemos tener claro esa expresión de querer mostrar un tipo de sentimiento de reacción de algo con palabras humanas. ¿Esto qué sería el celo de tu casa me consume? El celo, las ganas de que todo sea como debe ser en la casa de Dios. ¿Y qué provoca en él? ¿Os habéis fijado? Ira, porque esto es la ira divina, se enfada porque las cosas de la casa de Dios están siendo totalmente tergiversadas. ¿Y qué hace? ¿Se queda tan ancho? No, pone los puntos sobre las íes y dice, si no estáis con lo que debéis estar, fuera de aquí. Es clarísimo, ¿eh? Esta es la ira divina. No es ira porque a él no le dan una monedita de todo lo que venden allí, sino que es la ira porque las cosas no se están haciendo como se deben. Y además no hay arrepentimiento. ¿Por qué actúa Jesús así? Porque no hay arrepentimiento. Ya vemos cuando hay arrepentimiento cómo cambia Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas lecciones podemos sacar de esto, aún hoy en día, en nuestras propias iglesias, grupos? Y por tanto, ya veis, no hay paz de Dios así, ¿eh? Si las cosas van mal, no hay paz de Dios. La paz de Dios necesita de una limpieza previa, ¿eh? Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Nacer de agua qué significa? Bautismo, ¿no? ¿Y del Espíritu? ¿Sabéis? Hay personas que creen que, mira, como ya me han remojado, así, remojado, ya soy salvo. Ya no importa lo que haga. Tampoco me he de estar pensando todo el día qué hago bien, qué hago mal. No, no. Soy salvo por la fe, pues ala, para adelante. Ya tengo el Espíritu. Pues no, son dos cosas distintas. Por desgracia, normalmente,
se remoja a la gente en agua, no se los bautiza. ¿Sí? Porque primero no se les ha instruido bien. Primero esas personas, muchas veces, no han tenido una determinación de corazón de saber lo que creen, abrazarlo con plena conciencia y decir, me voy a bautizar porque quiero hacer ese pacto con el Señor. Por hacer números, por hacer números, como tantas denominaciones, venga, va, hay que bautizar, esto significará que crecemos más, estaremos mejor considerados ante los gobiernos, recibiremos dinero de los gobiernos porque no podremos ser considerados unas sectas peligrosas o no sé qué, pues así se va. Pero realmente el que es bautizado además también lo es con el Espíritu Santo. Evidentemente hay momentos en que la manifestación del Espíritu Santo puede ser muy evidente, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Recibían también el bautismo del Espíritu Santo y también hablaban en lenguas y hacían cosas, ¿verdad? En su momento. Satanás, como siempre, ha hecho el plagio y ha puesto los movimientos pentecostales para hacer un símil de todo eso y la gente se lo traga como cierto, el típico plagio satánico. Pero ser lleno del Espíritu Santo o nacer del Espíritu Santo significa que crees, pero además conoces, porque solo puedes estar unido a Dios cuando hay ese conocimiento, lo que antes hablábamos, ¿no? Esa conexión, esa intimidad, sin lo cual no hay Espíritu Santo para ser recibido para nada. Por eso, ¿hay que bautizar? Sí, claro que sí. ¿Y así se consigue la vida eterna? Bueno, así tienes acceso a la vida eterna. Pero hay que estar también bautizado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, porque de lo contrario solo te habrás remojado. Y si no, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ser salvo. Está claro, ¿eh? Juan 3, del 14 al 21 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En la cruz, ¿no? ¿Y la serpiente en el desierto? ¿Era solo un madero? ¿O podía ser también algo parecido a una cruz? Que se aguantaba. Si no, debería aparecer solo como enrollada vertical, en espiral y con caduceos y todo lo que tiene que ver con farmacia y tantas cosas más, que para nada es lo bíblico. Eso da que pensar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debían hacer entonces en los tiempos de Moisés cuando eran picados por las serpientes? Alzar la cabeza, mirar enseguida a la serpiente que estaba puesta allí arriba y creer que iban a ser salvos. Y eran salvos. No morían de esa picadura. ¿A quién simbolizaba en este caso la serpiente allí arriba? Mirad que es algo sorprendente, porque normalmente hablamos de la serpiente como la simbología de Satanás. Y en cambio aquí coge esa simbología Jesús y se la arrebata también a Satanás, se la queda para él. Él es la salvación. Algunos dicen, ahí redime a la serpiente. Bueno, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Lo que queda claro es que esa serpiente también va a morir. Satanás va a morir. Va a ser también sacrificada al final. Y en este caso cogía una simbología doble. Por un lado, la muerte definitiva de Satanás, donde nosotros podremos conseguir la vida en paz y tranquilidad, pero por el otro lado estaba simbolizando a Cristo, salvando a la humanidad. ¿Qué pasa con el sol? ¿No es símbolo también de Satanás y símbolo de Cristo a su vez? Así se lo han tomado muchos, ¿no? ¿Y qué pasa con tantas otras simbologías? Lo mismo, un sol alado también, igual. Bueno, pues todo esto da que pensar. Pero lo que está claro es que o creemos en Él, o ¿qué sucede? Adiós, vida eterna. Y creer en Él significa también creer y aceptar su muerte por nosotros en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas cosas deberemos creer y aceptar de Jesús para tener vida eterna? Sobre todo al fin de los tiempos, cuando el conocimiento aún se va ampliando más. Unigénito és una mateixa paraula en hebreu que armonía. ¿Le podéis dar un micro un momento? Ángel nos quiere matizar algo muy interesante. Y todo tiene que ver con un tema que estamos preparando también. Comentar que unigénito, curiosamente, es una palabra que es yakhat, que también tiene armonía, se traduce de yakhat también. Es la misma palabra. Y armonía significa ser uno, sonar juntos, vibrar en la misma frecuencia. Se abre la puerta dimensional en la oración, a ver la armonía con Dios, la comunión con Dios. Viene de ese mismo concepto. O sea que, bueno, eso es emocionante. Y luego, bueno, un tema relacionado también con el tema de su sangre, que eso ya lo analizaremos con más tranquilidad. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? En la escuela sabática, 23 cromosomas más uno, eso es haploide, es una sola copia, unigénito, ¿no? Un solo grupo de genes. Es también, no tiene ese significado aquí, es hijo único, ¿verdad? Pero el concepto de uno y de gen, es curioso que esa palabra está asociada a él también a nivel biológico. Bueno, es muy interesante, es para analizarlo y ya tendremos ocasión. Sí, si Dios quiere vamos a tenerla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando se puso esa serpiente arriba también, ¿era para condenarlos o para que recibiesen vida? Para que recibiesen la vida, ¿eh? En este caso es lo mismo, Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que fuesen salvos si quieren mirar en él. Pero claro, si alguien era picado y no quería mirar la serpiente, no sobrevivía. Si alguien sabe que Cristo ha venido, que ha hecho lo que ha hecho, y no quiere saber nada, ¿qué vida eterna va a tener? El paralelismo es continuo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en su nombre, ¿eh? Jesús, que es Salvador, ¿no? Por tanto, no han querido creer en el Salvador, en su salvación. Pues ya están. Por tanto, ¿Dios va a obligar a esta gente a ser salva? Es absurdo, ¿no? ¿Cómo puedes obligar a alguien a ser salvo si no quiere? Y Dios que da libre albedrío, por tanto tú decides tu destino. Eterno, no falla. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí está la clave de todo. ¿Por qué hay gente que rechaza a Jesús? Porque sabe que si acepta a Jesús, debe cambiar cosas en su vida. Y no quieren. Todos saben que hablar de Jesús significa ¿qué? Que hay una ley. Claro, hay una ley. Hay una forma de hacer, de ser. Pero es que yo quiero hacer cosas que sé que están mal. Es mejor decir, Jesús no existió, Jesús, ¿qué me importa a mí si hizo eso o lo otro? No tiene nada que ver lo que hizo con lo que se ha escrito, o cosas así, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque sus obras saben que son malas. Ellos mismos lo saben. Se buscarán 1001 excusas, pero sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, normal, ¿no? Como si fuesen tontos, ¿no? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Para que te reprendan? Pues ya no vas, claro. Pues así vamos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya no se esconde, ya quiere estar unido a la luz, ya quiere participar de las obras de Dios. Ya no tiene por qué esconderse, no tiene por qué rechazar. Juan 3 del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica,
y nadie recibe su testimonio. Está hablando de Jesús, ¿eh? Y dice, después de explicar todo esto, y nadie recibe su testimonio. Es que es frustrante, ¿no? Yo por un momento pienso, ¿qué debe sentir Dios cuando su Hijo viene, hace todo esto y nadie recibe su testimonio? 4. ¡Qué frustrante! Pero aún y así, sabiendo que sucedería eso porque es Dios, lo hace por amor a esos pocos. Es que esto es, vamos, para seguir alabando a Dios continuamente. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es curioso, ¿eh? La ira de Dios está sobre él. ¿Quién está escribiendo esto? Juan, el discípulo del amor, ¿eh? Y está hablando de que para conseguir la paz habrá que pasar por esto. Porque la paz estaría si todos estuvieran con el Hijo de lleno. Pero no es así. Por tanto, si se da todo este sacrificio por el ser humano y el ser humano lo rechaza, ¿qué esperamos? ¿Que Dios esté contento? Es absurdo, ¿no? Sale la ira de Dios. La ira que salió en el templo, derribando esas mesas y demás, sale igual. Pero esta vez saldrá con una excelencia impresionante, con una magnitud indescriptible que va a arrasar con todo. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Por tanto, si rechazas el agua que le ofrece, el agua de la vida, símbolo del mismo, ¿vas a conseguir saltar a vida eterna? Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cuántas analogías tiene Jesús con ciertas cosas que son vitales para el ser humano, verdad? ¿El agua no es vital para el ser humano? ¿No estamos compuestos por una gran cantidad de agua? Pues imaginaos, si rechazamos la auténtica agua, la auténtica fuente de donde suministra esa agua que nos mantiene vivos, y a nivel espiritual, ¿qué podemos conseguir? Perdernos eternamente, no hay otra. Juan 4, del 34 al 38. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, es un texto de muchas aplicaciones, muchas. Una de ellas, evidentemente, está clara. Primero de todo, Jesús, ¿cuál era su objetivo en este mundo? Hacer la obra por la que vino. Claro que sí. Pero mirad cómo de repente empieza a decir algo. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Qué está diciendo con esto? Y él dice, no, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. A veces podemos llegar a pensar, si vamos a lo más cotidiano, que la labor hay que hacerla, hay que hacerla y hay que hacerla, y aún queda mucho tiempo para la siega, planes a largo plazo, lo que antes decía Josep en la escuela sabática,
La Iglesia que hace planes a largo plazo, porque creen que Jesús vendrá ¿cuándo? No lo sabemos, puede faltar mucho aún. Y en cambio dice, los campos ya están blancos para la siega. Ya toca, ya toca. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Es verdad esto? Claro, el que siega, ¿qué hace? Recoge, ¿no? ¿Y qué recoge en este caso? Pues los que van a ser salvos. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Claro, hay gente que bautiza a los otros, ¿verdad? ¿Pero le han dado el Evangelio ellos, quizás, a estas personas? No, no, quizás habrá sido otro. Otro ha sembrado antes. ¿Y qué quiere decir? ¿Que uno se tiene que enfadar con el otro porque no ha hecho todo el proceso con él? No, sino que el que ha sembrado se tiene que poner contento, igual que el que está bautizando o impartiendo los estudios bíblicos a esa persona, porque lo que se consigue es que alguien sea salvo, y así todos estamos contentos, hemos participado de la obra de Dios. Uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Cuántas veces pasa eso? Normalmente, si habéis oído, bueno, gente de experiencia en la iglesia adventista, por ejemplo, casos de personas que se les ha dado el mensaje por alguien, y han pasado años y años y años, hasta que de repente, por designio divino y porque el Espíritu Santo puede, esa semilla ha germinado y otra persona que nada tiene que ver con el primero y quizás en otro lugar, termina de recoger ese fruto. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pasó en nuestra propia familia, ¿verdad? Pues es un caso característico. ¿Y qué quiere decir? Pues que todos debemos estar contentos de participar, de hacer la labor de Dios. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Con lo cual, nadie debe estar por encima de otro, sino que todos juntos, trabajando para hacer lo que se debe, dar el mensaje. Si hay siega y hay fruto para vida eterna, quiere decir que también habrá siega que va a ser ¿para qué? Perdición eterna, No hay vuelta de hoja. Bien, y aún podríamos sacar más conclusiones de aquí, porque vemos que por un lado se habla de 4, por el otro se habla de 1 y otro. ¿Qué cantidad de números van saliendo con todo esto? Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Todos recordáis estos momentos, ¿no?, con la mujer samaritana? Ya no creían solo por lo que decía ella, ya podían creer porque ellos mismos habían oído. Este es el Salvador del mundo. Y ya veis, ellos lo tuvieron claro, Y los que no eran pueblo de Dios, llegaron a ser pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios mayoritariamente se quedó al margen. Y aún siguen quedando al margen. Tantas veces. Pero eso sí, Salvador del mundo. Y ya hemos visto, no podemos aislar un versículo porque sí. Si dice, este es el Salvador del mundo, el Cristo, podemos pensar, ya está, el mundo va a ser salvo entero, ¿verdad? Pero si no leemos todo lo otro, nos quedaríamos creyendo algo que no es correcto. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Era claro, Jesús. Les decía un gran mensaje, que por razón debería haberles entrado. Pero ellos no. ¿Qué querían ellos? Ver señales y prodigios. No querían razón, querían emoción, sentidos. Una vez más, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y si no creen, ¿qué pasa? Se pierden, no falla. Y ahora la gente está buscando lo mismo, señales y prodigios, porque van a iglesias pentecostales. Por lo mismo, igual. No por razón, no por conocimiento de texto, para que la labor del Espíritu Santo sea en crecimiento continuo, no, emoción. Juan 5 del 21 al 30.
Pero cuidado porque eso ya está en la Iglesia Católica también, ¿eh? No es solo cuestión de pentecostales. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere, ¿va a querer vida para todos? Él sí que lo quiere, pero como no quieren recibirla, pues no la va a dar. Solo algunos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está claro, ¿eh? Hay gente que cree, no, Dios es el que va a juzgar. No, el juicio ha sido dado al Hijo. El mismo que viene a crearnos, viene a morir por nosotros, es el que va a juzgar quién va a ser salvo y quién no. Quién lo ha rechazado y quién no. Más justo imposible, ¿no? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No falla. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es claro, Jesús. Si crees, tendrás vida eterna. Si no, a condenación. Y es Juan el que está escribiendo, ¿eh? Y son palabras del mismo Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y dice, ahora es. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿No llamó a algunos muertos a la vida? ¿Y salieron a la vida o no? Sí. Pero evidentemente esto era una simbología de lo que iba a acontecer al fin de los tiempos, en la resurrección de los salvos. ¿Quiénes van a oír la voz y están muertos y van a resucitar? Los que son considerados salvos por Él, que es el que juzga. Y van a resucitar, van a oír su voz, estando hechos polvo. Eso es indescriptible, ¿verdad? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está claro, va a juzgar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por tanto, su justicia va a ser total, y Él dará salvación, pero el mismo Jesús será el que dará condenación. ¿En cuántas películas veis que salga esto así? Diciendo estos mensajes tan contundentes. ¿En cuántos lugares tipo de la nueva era, cuando hablan de Jesús, describen a Jesús así? Solo se quedan con una parte, ¿eh? Una parte muy lírica, pero la verdad no. Todo sesgado, por interés, claro. Juan 5, del 34 al 47. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Para que vosotros seáis salvos, una vez más, ¿eh? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice que ni habéis visto su aspecto. ¿Y cómo puede ser que esto, que ha sido siempre así, y seguirá así hasta que el mundo acabe como tal, aparezca alguien diciendo que es un profeta de Dios, que se le aparece el Dios Padre y le dice que vaya a tal lugar en un bosque, que va a encontrar unas planchas,
que cuando las imprima va a salir lo que termina siendo el libro del Mormón, el libro de Moroni. ¿No nos damos cuenta que hay algo que no cuadra? ¿Cómo ese señor masón que hizo a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días está mintiendo? Bueno, pues muchos aún no quieren verlo. Solo hay que ir a los textos, Y va diciendo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les decía, tenéis las Escrituras, entonces solo era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Allí dan testimonio de Jesús, esas palabras. Pero en cambio, ¿qué hacían? Cogían lo que les interesaba de allí y el resto, pues no. Y a Jesús evidentemente lo rechazaban porque estaban queriendo ignorar las profecías que ya eran mesiánicas sobre Jesús. Por tanto, no iban a tener vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Anda, que Jesús no era claro, ¿eh? Una vez más, no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Tenían conocimiento? Vaya que se tenían conocimiento, ¿eh? Tergiversando según qué cosas, pero tenían un gran conocimiento esta gente. Pero resulta que lo que no tenían era el amor de Dios en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De quién está hablando aquí? Porque Jesús aquí está hablando en plan profético, ¿eh? ¿Puede hablar de alguien que dice que venga en nombre de Dios y realmente no sea así? Puede ser. Pero puede ser que se refiera también a alguien que viene en su propio nombre, haciéndose pasar por Dios tal cual, y ser en verdad todo lo contrario, y ese ser sea un tal llamado Satanás. Pues claro que sí. Porque ¿qué va a suceder en este mundo? Se habrá rechazado el auténtico Jesucristo. El auténtico Jesús es todo lo que implica la creencia en Él, lo que nos ha enseñado a través de toda la palabra. Si rechazamos esto, vamos a creer en el otro que se hará pasar por Jesús, que nos ofrecerá una paz distinta a la de Dios, pero muy convincente para muchos, por haber rechazado la verdad en Jesús tal cual. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, dice que Jesús ni acusa, porque hay alguien que ya acusa. Y dice que es Moisés. ¿Por qué dice que es Moisés? Porque Moisés, que escribió la ley, los 5 primeros libros, y donde está la ley, claro. Por tanto, ¿quién los está acusando? El transgredir la ley de Dios, voluntariamente. Y antes era así, imaginaos ahora cuando 2 de esos mandamientos han sido pulverizados a través de tantos años por la propia Iglesia Católica, el de las imágenes y el del sábado, pulverizados. Pues si hacen esto, evidentemente van a creer en alguien que no es el auténtico Jesús, el auténtico Salvador del mundo. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Claro. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y es curioso, pero si esta gente eran estudiosos de la palabra de Dios. O sea, tenían la palabra de Dios, la estudiaban, pero a su vez no aceptaban lo que allí decía sobre Jesús. La cual cosa nos está indicando primero que la ley es el carácter de Dios.
Ellos no querían ese carácter de Dios. Guardarían la ley en apariencia, pero por dentro pudredumbre. Pero además, todo el resto de enseñanzas que implicaban el qué. La simbología de los rituales, tanto en el santuario como después lo que fue el templo, ese sacrificio del cordero, era rechazado. Sí, lo hacían como un ritual, pero no ajustándolo a quien era o a quien debería ser, que era el símbolo Jesús mismo. Por tanto, estaban perdidos. ¿De qué les servía un gran conocimiento si no aplicaban las cosas correctamente? De nada. ¿Cuántas religiones hay hoy en día en la actualidad que dicen que todos se basan en la palabra de Dios? Y todos dicen que tienen un gran conocimiento. ¿Todos van a ser salvos? No, porque ya rechazan muchos la ley de Dios. Por tanto, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús, como siempre, tan claro, tan lógico. ¿Y qué iban a conseguir si no hacían esto? Perderse. No hay vuelta de hoja. Hemos llegado a este texto bíblico. Vamos a ver aún muchos más. Analizaremos todo el libro de Juan y nos daremos cuenta que el libro del amor resulta que es amor porque va acompañado de justicia. Si no, no hay amor. Misericordia, sí, pero justicia. En fin, nosotros seguiremos mirando texto por texto que tenga implicación en ello. Y ya veis que es necesario hacer eso. Y me estoy dando cuenta a través de las personas que escriben, comentando sobre los temas de la paz de Dios, que hay muchos textos que analizamos bajo la perspectiva de la que estamos haciendo y personas que no entendían esos textos, que quizás nosotros tenemos muy asimilados por años de experiencia en la fe, etcétera, etcétera, pero hay personas que no terminan de comprender muchas cosas. Y creo que Dios está utilizando todo esto que estamos haciendo ahora para que más personas sepan realmente qué dice la palabra de Dios. Y, ¿sabéis? Dios está juntando ya un pueblo. Está juntando a un pueblo que quiere la verdadera paz de Dios, que está saliendo de los engaños satánicos. Pero aún hay mucho fuera que lo desconoce. Y esa labor nos toca hacerla a nosotros. A todos los que sabemos la verdad, la hemos de divulgar. Que la paz de Dios auténtica esté con nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene. Que hagamos siempre la renovación del pacto con Dios, cada día arrepintiéndonos de nuestros pecados y pensando en la salvación que Cristo nos ofrece a través de su sangre, de su sacrificio, y que pronto va a volver a buscarnos en 2031. ¿Nos vamos preparando para eso? ¿Nos vamos preparando por si la muerte nos coge antes? Estemos auténticamente en paz con Dios y estaremos seguros. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por el contenido de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes siempre a ahondar en ella, que nos dejemos de prejuicios, de preconceptos, de cosas que sabemos que hacemos mal y queremos autojustificarlas, rechazando tu ley, rechazando lo que tú nos dices. Sin santidad nadie te verá y nosotros queremos verte, Señor. Y sabemos que para estar en santidad sí que debemos creer, pero también debemos practicar. Y debemos creer en todo lo que tú nos dices y hacer todo lo que tú quieres que hagamos, ajustando nuestras vidas a ti, guardando los mandamientos que tanto rechazan en un punto u otro. Señor, ayúdanos siempre a ser sinceros, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, que quite de nosotros todo orgullo, prepotencia, vanagloria, y dirijamos todos nuestros esfuerzos a conseguir la salvación y la de muchos más. Queremos, Señor, pedirte que tengas paciencia con nosotros, porque aún estamos en ese camino de la santificación, que a veces tanto cuesta seguir andando. Pero te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos vaya guiando por todo el camino,
hasta llegar al día que podamos estar contigo. Perdona nuestros pecados y une a tu pueblo, Señor. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos terminar tu obra aquí en la tierra junto a muchos más y muchos podamos ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.